estamos en línea con Ariel entonces. Bueno, Ariel Magirena, él es periodista y es referente del MLN de Capital Federal. Nos atiende al teléfono, a la videollamada y bueno, comparte también el rato con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Ariel, Ahí ¿cómo lo va? vemos, ahí te vemos, ¿Cómo Ariel. están, compañeros? Recién Ahí, tenía cierta dificultad para poder escucharlos, pero se ve que era ahí mientras no estamos. estábamos conectados. Bueno, Y bien ahora, ahí. ahora los escucho bien. Bien. Pasa esto en estos canales de streaming, estos medios de comunicación emergentes que tiene el pueblo en su organización. ¿Ustedes me escuchan Bienvenido. bien? Te Sí. escuchamos Fuerte y bárbaro, claro, Ariel. te escuchamos, Genial, te entonces. escuchamos bien. Bueno, contanos qué venimos haciendo en distintos lugares. Se estuvo en San Justo presentando el debate, este encuentro del modelo argentino para el proyecto nacional. Contanos esto y si querés ya podemos ir al tema de hoy, que es la cuarta bandera. Bueno, fundamentalmente entender que hubo una tarea que no pudo completar Perón, pero que sí nos invitó, y es una especie de deuda que tenemos los peronistas. Hubo una generación que fue la que testiguó el momento en que Perón lo llamó para acometer esta tarea, y sin embargo parece que no ha encontrado el momento de comenzar a construir eso que no solo es el legado de Perón para la humanidad, sino el modo de que después de haber conseguido convertir un país que era exportador de piensos en una de las 10 o 12 potencias industriales más importantes del planeta, y haber logrado que un país que tenía a casi el 90% de su población atrasada y sometida, y haber construido de eso una sociedad que es la más justa conocida hasta ese entonces, eh, en el año 74, el día que fue a homenajear a los trabajadores, porque era el 1 de mayo, en la Plaza de Mayo, en, su, en el balcón de la Plaza de Mayo, donde hizo una reivindicación de esa resistencia del movimiento obrero durante la dictadura, y les agradeció, que era el paso previo al llamado a una renovación de conducción sindical que se esperaba, ya que no es lo mismo la experiencia ganada en la resistencia que la organización para sostener la revolución que desde el peronismo se ejecuta mediante los canales democráticos. En esa tarde, un grupo díscolo de la juventud peronista, que no quiero nombrar, decide, como reacción al llamado que hizo Perón a la discusión del modelo argentino para un proyecto nacional, eh, cometer un acto político que lo eclipsara. Y fue aquella famosa situación en la cual para algunos abandonaron la plaza y para otros, cosa que no se puede comprobar en el discurso de Perón, fueron expulsados. Lo cierto es que eh, para los peronistas, el 1 de mayo de 1974 es la fecha en la que acontece la propuesta o el hecho político más trascendente de la historia argentina y acaso de la humanidad, porque Perón, que ya había alcanzado esos hitos y había logrado en ese momento menos de los 8 últimos meses que le quedaban de vida para reconducir a la Argentina en un camino de prosperidad y justicia social, ya que le dejó a Isabel Perón un país prácticamente desendeudado, haciéndose al día de los intereses de una deuda que había que investigar, y que Isabel se encargó también de que no fuese, no creciera. Eh, y además un país con pleno empleo, con lo que esto significa, y soberano en la economía, porque tenía nacionalizado de hecho la banca y el comercio exterior, mediante la nacionalización de bancos, la nacionalización del crédito que concluye Isabel, y los instrumentos de negociación con los productores directos, que eran las juntas nacionales, ya que no había podido diseñar un nuevo IAPI, que también nos queda como deuda. En esa jornada Perón dice, si logramos todo esto y además ganamos las elecciones con casi el 63% de los votos,
¿qué más tenemos que hacer para que sumemos más, para que seamos el 80%, que en realidad era la representación real que tenía el gobierno peronista? O para que seamos más que eso, para que queden solamente los representantes de la oligarquía local y los cipayos que siempre juegan para el extranjero, los únicos que quedaron afuera, pero todo el pueblo adentro de esto. Dice, diseñemos nosotros, discutamos nosotros el modelo argentino, el modelo que nos permita, además de alcanzar estos hitos en lo económico, la satisfacción espiritual, el que nos haga sentir felices. Y eso se llamó modelo argentino para el proyecto nacional, que iban a ser las bases de la Constitución del 75 que nunca se pudo discutir. Claro, es importantísimo eso de la Constitución del 75, es verdad. Bueno, como resulta ahora que tenemos que hacer como peronistas esta revisión y bueno, poner el 1 de mayo de 1974 como el lugar fundante, ¿no? Importante que fue para plantear la reconstrucción, Ariel. Creo que vamos por ahí. Podemos decir que es el momento en el cual Perón nos dejó plantada la bandera para que la recogiéramos. Perón iba a morir poco más de un mes después. 2 meses después, sí. Y bueno, nosotros a través de Martina Yerbe, que levantó ese estandarte y que nos propuso, salgamos a debatir con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en todo el país, sin distinción de banderías, pero sí comprometidos con esta propuesta nacionalista y popular que tiene 3 banderas y 20 verdades y que son blindadas y excluyentes. Salgamos a juntar la tropa de los nacionales, con los distintivos que sean, en torno de la última tarea que nos encomendó Perón, la discusión del modelo argentino. Espectacular. Y en eso estamos realizando por todo el país. Martín es probablemente el gestor más importante que tenemos en esta tarea. El fin de semana hemos tenido 2 oportunidades de hablar esto con agrupaciones peronistas de varios lugares del conurbano en la capital y luego en La Matanza, que es prácticamente uno de los bastiones infranqueables para la oligarquía que tiene todavía en pie el peronismo. Si querés, vamos a ver los saludos, a ver si hay alguna pregunta en el chat y vamos retomando. Ya se conecta Martín, ahí lo vamos a tener. Bueno, importante lo que venías diciendo, Ariel, así que a ver si tenemos algún comentario, saludos. Bueno, lo que entran son los truenos de fondo, no sé si escuchás a Ariel acá en La Plata. En La Plata está. Tenemos ahí un sistema de tormenta también, dando vuelta. Así que bueno, es probable que alguno de esos truenos entre por parlante. Lo nuestro está saliendo, les cuento, que está saliendo a través de lumpentv.com.ar, es la página de internet, ahí el streaming en vivo. Bueno, va llegando gente al baile, a Soberanía y Debate. Dicen Manuel Linares, dice que se escucha bajito. Saludos a Marcela también, que la tengo en otro canal, viéndolo desde otro lado, no de la página, pero sabemos, Marcela, que estás ahí. Saludando y bancando también. Maxi, Ileana, bueno, llega gente de todas partes. Quieren saber de dónde lo conociste a Martín, Ariel, y por qué crees que es Martín, bueno, una persona, un dirigente que en la actualidad puede, bueno, atravesar esta coyuntura que nos está pasando a todos y que, bueno, de alguna manera hay que resolver a corto plazo. Yo he sido un díscolo desde el momento de recuperación de las instituciones en la Argentina, cuando me afilié al peronismo siendo muy joven, en el año 1985, y de alguna manera parecía que en la interna solamente había 2 alternativas posibles, alguna que tenía cierto folclore y otra cierta modernidad o cierta renovación, y finalmente se dirimió con el triunfo del caudillo riojano. Desde entonces, y viendo en qué se convertía la administración de Menem, fui resistencia y un crítico duro a este proyecto que se plasmaba, que se desnudaba delante de nuestros ojos y por el cual, sin embargo, el pueblo estaba agradecido, ya que había terminado en menos de 2 años con la inflación, y eso es lo que parece que podía contentar o contener al pueblo argentino. El peronismo, nosotros recordamos que había llegado
a las elecciones del 83 con decenas de miles de sus cuadros presos, muertos, desaparecidos, clandestinos o en el exilio, y difícilmente representaba una alternativa de continuidad. Recuerden que en el acto de asunción de Raúl Alfonsín, el bastón de mando al nuevo presidente institucional se lo dio el dictador Viñone, estando presente la última presidente constitucional, que fue María Estela Martínez de Perón. Así que era una especie de afrenta en contra de la institucionalidad argentina, en contra del pueblo argentino, que sin embargo aceptó esta salida después de los años de muerte y oscuridad. Pero desde entonces he sido siempre crítico y siempre díscolo adentro del peronismo. Sin embargo, el peronismo no había sido nunca tan sectario como en el nuevo milenio. Allí sí me permití cierta ilusión, no a priori, porque mi voto en el 2003 fue para el Adolfo Rodríguez Sá, pero enseguida el llamado de Néstor Kirchner fue oído por mi corazón y me sumé para encontrarme después con esa situación de crisis, de incendio que se atrevió a enfrentar después de el Adolfo y Duhalde, reconducir de alguna manera al camino de la patria justa, libre y soberana, pero que concluyó con su muerte y lo que todos vimos, el abandono, incluso la destrucción de la herramienta política que él había creado de Frente para la Victoria, para cerrarle las puertas a los sectores del peronismo que le antipatizaban a la progresía y sin embargo sí invitar a la progresía, que terminó de consumar el desastre que nosotros vimos. Frente a esto, mi crítica a la clase política nunca bajó de decibeles. Hasta que un día me encuentro con Martín Ayerbe, que era otro de estos gauchos que venía haciendo la pelea, pero él estaba construyendo en política. Yo como periodista, como intelectual, yo creo que todo el mundo milita en el lugar al que pertenece naturalmente, y aunque yo tenía origen villero, yo ya no tenía nada que hablarle a los que 40 años antes habían sido mis vecinos en la villa, sino que había primero elegido pasar de la villa a la intemperie y después formarme y a convertirme en un periodista que había alcanzado cierto nivel, con reconocimientos internacionales y demás. Así que mi lugar era un lugar de crítica, hasta que aparece Martín Ayerbe, que no solamente tenía, con el que tenía esas coincidencias sobre la crítica a lo que habían convertido la política y el movimiento peronista al apropiarse de su sello, el Partido Justicialista, sino que me hizo una invitación muy generosa, teniendo en cuenta que apenas nos veníamos conociendo por redes, aunque teníamos esa sospecha de que el otro era un hermano también, y me habla de su candidatura primero, ¿no es cierto?, que era la candidatura a presidente de Martín Ayerbe en las PASO que ocurrieron hace pocos meses. Cuando yo observé en Martín Ayerbe que no tenía ninguna apetencia real de vivir de la política, que iba directamente, como cuadro que es, a proponer su voluntad como presidente para poder ingresar en la discusión política un proyecto de gobierno que faltaba, entonces acepté esa invitación y fui el candidato a diputado o el precandidato a diputado en la capital federal. Yo dije, este tipo no quiere, porque si no hubiera elegido ser concejal en algún barrio donde lo pudieran votar, en algún municipio del interior de la provincia de Buenos Aires o de algún punto del país donde le alcanzaran los votos a priori. Y dijo, no me conoce nadie o me conocen pocos, pero los que me conocen bien, vamos a proponer esta discusión que falta en el espectro político argentino. Y yo dije, me sumo. Bien, bien. Y te pregunto, no sé si habías pasado por alguna experiencia previa, no sé, en algún espacio público, digamos, en algún cargo público o candidato en realidad. ¿Habías pasado por alguna experiencia así electoral o es la primera vez que te presentas? No, es la primera vez y además no estaba en mis perspectivas. Yo Bien. siempre me consideré un militante de base y mi militancia, aproveché mi espacio en la comunicación que necesita militantes en la comunicación, pero no militantes en el sentido que hemos tenido, ¿no es cierto?, adulones del gobierno, que hubo en este caso de sobra. Por algo es que, como no me adecué a ese modelo de periodista militante,
cuando en el 2019 el macrismo me echa de la televisión pública, 2 meses después asume el gobierno de los Fernández y deciden que tenga que litigar judicialmente para obtener mi indemnización, pese a que mi despido se dio mientras cursaba una licencia médica. El peronismo, si en realidad era peronismo, debió haberme devuelto el trabajo y en lugar de eso me lleva 4 años desocupado y luchando por una indemnización que es mi derecho desde hace casi 80 años. Ariel, te pregunto sobre el peronismo, esto que se está reconstruyendo, ¿cómo tiene que ser el peronismo del siglo XXI? Con estas características que vos marcabas en Martín, y bueno, que si lo podés llevar a lo que es la construcción, ¿no? del territorio. Vos sos un periodista peronista, doctrinario, como nosotros, estamos haciendo este programa de comunicación, y bueno, a ver, ¿qué tenés para decir esto de cómo tiene que ser este peronismo que tiene que tomar de base el modelo argentino para el proyecto nacional y proyectarse, ¿no?, hacia el siglo XXI? Fundamentalmente el peronismo tiene que volver a ser, y volver a ser quiere decir recuperarse como movimiento de liberación, porque desde 1983, con el apuro de reconstruir la herramienta electoral, que ésta se convirtió no solamente en una burocracia corrupta que se vende llave en mano a todos los gobiernos, y digo los gobiernos, no a todas las dirigencias peronistas, sino que en virtud de lo que necesita el gobierno es que hay una dirigencia peronista a la que le dan la llave del partido. Pero esta organización, este PJ que hoy nosotros conocemos, terminó de facto obturando al movimiento. Nuestra consideración de la lucha por la construcción revolucionaria, por la liberación, siempre tenía que ver, teníamos pensado cuáles eran las acciones que deberían hacerse desde el Estado, porque nosotros somos un movimiento pacifista, pero también considerábamos que la revolución estaba incompleta si no se ejercía desde los lugares que no son institucionales y que están en la masa del pueblo. Estos dos brazos eran en el gobierno, bueno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo, y sin el gobierno, en las organizaciones libres del pueblo y el movimiento obrero organizado. Lamentablemente, después del genocidio, no hubo organizaciones de masas. Hubo algunas organizaciones voluntarias, algunas sobrevivieron y otras se perdieron irremediablemente. Pero cuando aparece el Partido Justicialista y la sustituye, comienza este otro proceso de sustitución de la militancia, mediante el cual se empezó a construir una militancia rentada que tenía más interés en formar parte de un lugar por su conveniencia o por su carguito político que por un proyecto de país. Yo en este punto quiero aclarar que ingreso en el año 94 a ATC, Argentina Televisora Color, en ese momento, que después fue la televisión pública, por concurso, un concurso que llevó más de un mes. No le debo absolutamente nada a la política. Y como la mayoría de los militantes peronistas, le he puesto a la política, y la política nos ha jugado mal. Tal cual, Ariel, sí. Bueno, millones de peronistas hoy se plantean qué hacer. Y bueno, interesante esta propuesta que lleva el MLN. Me gusta esto de escuchar millones de peronistas. Está bueno. Millones es que somos millones. Suena bien, y sí. Somos millones. Pero bueno, nos estamos juntando, están ahí atrás mirando. Me gusta escucharlo ahí así. están mirando este programa. Millones de peronistas craneando. Bueno. A ver quién es, a ver por dónde, a ver cómo salimos de esta. Trabajando con Martín Ayerbe, que pronto se conectará, ya no sé si lo tenemos ahí, me dicen los directores del programa. Yo te hago una consulta, Ariel, porque bueno, también tiene que ver con la temática del programa, bueno, la bolilla del día, que tratamos de encarar. Acá mi compañero Juan decía hoy que simbólicamente no era la cuarta bandera, de la que habla también lo que se viene tomando nota, ¿no?, sobre el movimiento y lo que hay que hacer, ¿no?, la hoja de ruta. Y hablábamos del nacionalismo cultural. Entonces, bueno, ¿qué reflexión te representa a vos desde la construcción, ¿no?, de dirigente político, de base, de barro, digamos, de la cancha, ¿no?, de donde se ven los pingos, como sabes, respecto al nacionalismo cultural? Porque, bueno, ha mutado a través de los años, qué es lo que somos, ¿no? Y bueno, según donde vayas también somos todo eso.
porque somos, no sé, el conurbano y somos los pueblos del interior. Entonces, nada, en ese nacionalismo cultural, eso tan ecléctico y tan moderno a veces, ¿dónde te parece que está ahí la cuestión, el futuro, el presente? ¿Qué somos? Primero, permitime que a Sí, propósito de lo que ustedes estaban hablando hace pocos segundos, haga mi consideración. sí. Alguna vez la expresidenta Cristina dijo que para seguir construyendo en política era necesario construir una nueva mayoría. De esta manera, de algún modo, nos traiciona. Las mayorías para los peronistas, Sí. las mayorías existen, lo que hay que hacer es representarlas. Hoy, cuando decimos hay millones hay millones de peronistas y no están representados. Eso en Bueno, relación con las mayorías y por qué somos tantos y seguimos siendo mayoría. Respecto del nacionalismo cultural, sí. y tomado como cuarta bandera, ¿por qué llegamos 50 años más tarde a hablar como consigna, a departir acerca del nacionalismo cultural? Porque nuestras banderas siempre han sido tres: justicia social, soberanía política e independencia económica. Pero el nacionalismo cultural aparece como cuarta bandera en el llamado que hace Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahí es explícito. Nosotros debimos haber levantado esta bandera el 2 de mayo de 1974. Sin embargo, las internas no nos lo permitieron. Y las internas no eran solamente las internas partidarias, unos contra otros, ni nada de eso. Nosotros podemos atestiguar, y los testigos más grandes de aquella época, porque yo era un niño, nos pueden contar de qué manera la inteligencia del mundo, del imperialismo, diseñó un modelo de pinzas para acorralar, para tratar de presionar al gobierno de Perón y luego acorralar el gobierno peronista de Isabel Martínez. De esa bandera, dentro de los capítulos que tenemos que discutir y que estamos llamando desde el Movimiento de Liberación Nacional, pero no para que se afilien a nosotros ni que se hagan ayervistas, porque seguimos creyendo que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y cuando empiezan por los nombres, ya Ya empezamos empezamos mal. a sospechar. Claro, algo hay atrás si empezamos por los nombres. Nosotros tenemos la suerte de tener un tipo absolutamente generoso. Yo tengo que invitar a quienes no lo conocen, que lo conozcan personalmente, porque es mirándonos a los ojos que nos conocemos. Y cuando vos compartís un café, un asado, un vino con Martín Ayerbe, te das cuenta de quién es. Y cuando lo conocés en su vida personal, laburando para vivir mal como vivimos el resto de los argentinos, te das cuenta que es otro gaucho como vos que está haciendo una propuesta porque se atreve, porque no somos profesionales de la política, porque interpretamos la política, la sentimos nuestra, porque no se la vamos a regalar a cualquiera, pero entendemos que efectivamente la política nos ha sido arrebatada. Y este gaucho es el que se atreve a decir, bueno, mire, yo no sé cuál será la porción de esto, pero yo me atrevo desde acá. Y desde ahí estamos llamando. Y sepan ustedes cuál es la reacción, porque hay un montón, hay tantos argentinos que se sienten así defraudados, frustrados, tristes, peleando por la vida cotidiana, que escuchan a Martín o nos escuchan en nuestra tarea de difusión de la doctrina, porque no es más que eso, el modo en que lo entienden instantáneamente. Porque Perón mismo confesaba que la doctrina le había sido dictada por el pueblo, no era algo que había escrito él. En este sentido, de alguna manera, por el lugar al que pertenecemos y porque Martín es un trabajador de esos trabajadores duros, concretos, trabajadores de los que han hecho el desarrollo, de los que han construido el desarrollo en la Argentina, porque Martín es un técnico metalúrgico, y yo que soy un periodista, un tipo que no ha trabajado con los músculos sino con la cabeza, y le agradezco a Leonardo Fabio cuando un día, hablando de los trabajadores, dijo de los músculos y del intelecto: soy un trabajador, un tipo que si se tiene que arremangar lo hace, pero no es el más experto para poner un ladrillo sobre otro, y sí conoce ciertas minucias acerca de lo que es la comunicación de masas. Y nos hemos de alguna manera repartido nuestras experticias, pero invitado a otros que saben mucho más que nosotros, o más que yo en mi caso, no solo en el campo de la comunicación, en el campo de la cultura toda, en nuestro acervo cultural. Nuestros artistas siempre lo han dicho mejor que los políticos, siempre lo han dicho mejor. Por eso nosotros, y yo con absoluto gusto, levanto esa bandera.
sobre todo frente a esta guerra que nos han declarado en contra de la cultura nacional, proponiendo una cultura global que nos entontece, que nos empobrece mentalmente, que nos vuelve laxos y que nos ha cambiado el modelo del héroe por el modelo del influencer, que es un estúpido al que cualquiera puede imitar. Así es, Ariel, fuertísimo. Genial, Ariel. Bueno, ¿querés que, a ver si tenemos... Hay gente que lo saluda, Ariel, a ver, sé que lo leí por acá. Martín Alonso, te manda saludos desde Merlo. Al gran Ariel, dice, mándale un gran abrazo. Dice Gabriel Ribecki. Bueno, saludos a Manu. Saludos a Nacho, hay unos cuantos ahí escuchando el programa. Lanús presente, dice Carlos. Ricardo quiere saber a qué hora está Yerbe. Bueno, le mandamos saludos a Ricardo. Y decirle a Yerbe que Ricardo pregunta por él. Todos nosotros también queremos saber. Bueno, ¿en qué anda Martín? En viaje, me dicen por Tolbac. Gracias, Mancilla, querido. Mariano manda un saludo desde La Plata, siguiendo a Martín siempre. Se unen las lanzas de la patria, apuntando como faro guía a la doctrina y al proyecto nacional. Bueno, gente de Hurlingham. Déjame sí, decir, pase. En instantes habla Martín desde una IPF. Va al Graf, habla Yerbe desde una IPF, lo viene haciendo, lo viene cumpliendo. Sí. Habla bien de un candidato, de un compañero. ¿Es IPF o es estación sin bandera, como decían antes? Vamos a decirle acá en el canal IPF. Bueno. Va a hablar desde una IPF. Bien. Que a veces se escucha a la gente que pide una media luna, algo al lado. Sí, el otro día escuchaban reggaetón, ¿no? Hablando de nacionalismo cultural también. Y volviendo a esto que te decíamos, ¿no? Que mencionábamos recién, tan ecléctico. Arrancamos con la taba. En La Plata pronto vamos a hacer una linda tabiada. ¿La tenés la taba? ¿Has jugado la taba, Ariel, alguna vez? Sí, he jugado invitado por el maestro Huela. Nada más ir a ver. Martín y otros ¿Qué compañeros. junta ese Huela? Para mí era un misterio. Y la verdad que es un lindo juego. Es espectacular. Es espectacular. Te pone contento, te pone a reír. Sirve para la familia. Podés enseñar la taba a tus hijos. Juegan los grandes sin ningún problema. No hay un gran esfuerzo. Juegan las mujeres. Juegan y destreza. Sí, claro que sí. Ariel, te hago la última y preguntándote en realidad, bueno, por vos, que sos periodista, preguntarte en qué andás, dónde te podemos leer o escuchar, o bueno, qué es de tus producciones en el ámbito periodístico para quien te sigue y para quien quiera seguirte. Bueno, primero quiero decir que estoy utilizando mis redes como vehículos de comunicación, como si fuesen mi revista. Claro. Me he encontrado invitado muchas veces a encuentros de intelectuales y de cuadros del peronismo, y en algunos casos realmente los peronistas tenemos que estar orgullosos de la cantidad de cuadros y referentes que tenemos, que tienen muy compromiso enorme con la doctrina, que no es una cosa fácil ahora que han instalado tanta confusión que han ganado una parte importante de la batalla cultural. Pero pese a ese tipo de participaciones no es mi intención presentarme como alguien que tiene claridad en temas, sino que un propulsor más de esta discusión. Y sobre todo interesado en abrir el camino para las nuevas generaciones, para que se consume ese trasvasamiento generacional que Perón quiso y que hizo como una invitación, y que muy pocos de la generación que la iba a recibir entendieron el llamado y creyeron que se trataba de recibir cargos o candidaturas a cambio de nada y tirar un viejo todos los días por la ventana. Si quieren leerme o escucharme, yo soy Ariel Majirena en todas las redes. Ahí cada tanto hago mi opinión cuando creo que hace falta. Cuando no falta, reproduzco la de otros compañeros que son muy lúcidos al observar que se les ocurrió primero. Si no hay nadie en ese día al que yo haya llegado, que digo, uy, mirá qué lindo lo que escribe este compañero, entonces lo reproduzco, entonces me atrevo y tiro
mi opinión. Hay mucha información, mucha opinión, mucha data y muchísimos compañeros haciendo esto que vos estás haciendo, Ariel, que enriquece mucho. Si lo sabés, buscar en las redes sociales. Yo sigo un montón de compañeros, digo, peronistas que andan sueltos, escribiendo cosas muy, muy buenas. Y también creo que para la organización por ahí deberíamos intentar dividirlos en 3 grupos, porque están los compañeros que producen contenido, que escriben libros, que hacen ensayos, que son escritores. Y después tenés los que difunden, que son los comunicadores, los periodistas, los cineastas, los actores. Y después también los que enseñan, porque están los que son profesores, docentes, maestros. Bueno, compañeros que se dedican a estas tareas que podrían trabajar en grupos. Los que producen, los que difunden, los que comunican y los que enseñan después. Bueno, eso como reflexión, Ariel, de la cantidad de compañeros peronistas que hay dando batalla contra, bueno, estas ideologías liberales, progresistas, que, bueno, han entrado en la conciencia del pueblo, de a pie, y que nosotros tenemos que ir revirtiendo con esto, con doctrina, con modelo argentino para el proyecto nacional. Y bueno, de eso, nada más. Te queríamos preguntar, ¿qué opinas, si tenés una opinión sobre lo de Telam? Siendo que sos periodista, ¿no? Sí, bueno, lo de Telam es una guerra que están teniendo los liberales en contra del peronismo. Una vuelta, siendo chico y leyendo a Jaureche, descubro que lo contrario de liberal no es progresista, que el progresista es liberal también, que lo contrario de liberal es nacional. Y los liberales nos han declarado la guerra y siempre tienen algún motivo como para sacarse de encima alguno de los hitos que nosotros hemos dejado. Y cuando digo nosotros, hablo del pueblo argentino, que en su momento fue por la liberación y fue por la construcción de un Estado-nación, hasta consumarla en la Revolución de Mayo o hasta la declaración de la independencia, que fue la segunda que se declaró, pero que manifestaba una voluntad de los argentinos sobre esta guerra que todavía no ha terminado, ¿no? En este derrotero, bueno, estamos construyendo. Cuando ellos se encuentran con las cosas que siguen en pie, después de 50 años de haber derrocado a Isabel y habernos salido a matar, a torturar, a desaparecer, sin haber logrado convertir aquellas herramientas en una cosa distinta o completamente distinta, liberalizarlas. Entonces, Telam, la segunda agencia noticiosa del mundo de habla hispana, ya desde el momento en que nació, que cumple un lugar que no tiene ninguna agencia en nuestro continente, iba a ser uno de esos objetos preciados. Fíjense, tiraron la iglesia en San Nicolás de Bari para construir el obelisco. Y desde las terrazas de esa iglesia se había visto llegar a la escuadra inglesa en la primera de los intentos de invasión. ¿Cómo no van a querer destruir? Fíjense, yo sé positivamente que después de Telam van a ir por la televisión pública. ¿Por qué? Porque la televisión no existía en la Argentina. La televisión la inventó Perón. La televisión ya existía en el mundo, sí, pero la televisión en la Argentina la inventó Perón. Agarró un tipo que tenía voluntad y le dijo, y que tenía una radio, le dijo a Yankelevich, ¿vos me podés hacer una televisión en Argentina? Dijo, pero yo sé hacer radio. Bueno, estudiá, hermano. Y el tipo se lo tomó en serio. Porque cuando un líder te impone una responsabilidad, si vos tenés patria la tenés que asumir. Y el tipo Yankelevich juntó los fierros y dijo, bueno, además de radio me voy a hacer experto en televisión, y la hizo. De esa televisión, y porque no les gustaba esa televisión, primero la liberalizaron, la hicieron privatizar, hicieron todo lo que intentaron con ella. Un día me cerraron la voz, otro día me echaron y otro día la convirtieron en una usina de difusión de la agenda
de diversidad que no esconde más que otra intención que la Sí, fragmentación está social. claro, está claro. Nosotros nos vemos en la obligación de, no importa qué característica tenga esa herramienta en este momento, porque un martillo te martilla, no importa quién lo tenga en la mano, pero depende de quién lo tiene en la mano, te pega en el dedo o te mete un clavo. Nosotros las defendemos y las reivindicamos. Son aquellas cosas que hicimos. Vamos a defender a Telam, vamos a defender a la televisión pública. Y sí, hay mucho de corrupción y mucho de utilización para la propaganda que se hizo desde ahí, pero eso no justifica de ninguna manera que nos quiten la bandera porque tiene un par de escuchas. Así es, gracias. Ariel, bueno.